Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo video grupal, el cual tiene como integrantes al compañero Joao Benavides, a la compañera Mariana Soriano y quien les habla, Nancy Naranjo. Pues el día de hoy les estaremos hablando sobre los beneficios y utilidades de las macromoléculas. Como primer punto tenemos que son las macromoléculas. Las macromoléculas son moléculas de enorme tamaño, es decir, que están compuestas por miles o cientos miles de átomos. Pueden ser de la naturaleza biológica, resultado de los procesos que ocurren en los organismos vivientes, o sintéticas producidas por los seres humanos en laboratorios químicos o biológicos. Las macromoléculas, que están compuestas por unidades de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que se repiten conformando toda estructura, se llaman polinómeros. Los polinómeros también pueden ser naturales o sintéticos, por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos son polímeros naturales, mientras que los plásticos y las fibras sintéticas son polinómeros sintéticos. Es importante entender la diferencia entre macromoléculas y polímeros, porque si bien ambos tienen gran tamaño, no son exactamente los mismos. Existen macromoléculas que no son polinómeros porque no están formados por una unidad molecular que se repite. Monómero, aunque siguen siendo beneficios de las macromoléculas, tienen un papel de formación y estructuración en el cuerpo del organismo que hacen permisible la realización de la vida. Todo inicia con las biomoléculas, que son la base de la estructuración de los organismos con un 99% en su composición. ¿Dónde se utilizan las macromoléculas? En algunos casos funcionan como insumos metabólicos, como los carbohidratos, y en otros moléculas estructurales, como los lípidos. También son actores fundamentales de procesos sumamente complicados, como son el ADN y el ARN, que participan de réplicas celular o mitosis, en la cual vamos a ver 5 tipos de macromoléculas, las cuales son lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y enzimas. Como siguiente punto tenemos los lípidos, sus beneficios y utilidades. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos, como comúnmente llamados grasas, fosfolípidos y esteroles. ¿Dónde se encuentran los lípidos? Las principales fuentes de lípidos de las diabetes son las carnes, los lácteos, los frutos secos, los aceites vegetales. Las grasas ayudan a que la alimentación sea más agradable. Ejercen en los alimentos un importante papel fundamental y nutritivo. ¿Cuáles son los lípidos más importantes? Aquí veremos como mayor detallado algunos de los tipos más importantes de lípidos, como son grasas, aceites, ceras, fosfolípidos y esteroides. Las grasas y aceites, los ácidos grasos saturados y insaturados, ácidos grasos de omega, ceras, fosfolípidos, esteroides. ¿Cómo afectan los lípidos en nuestro cuerpo? Con el tiempo, ¿qué ofrecen los lípidos en nuestro cuerpo? Con el tiempo, este almacenamiento excesivo de grasa pueden ocasionar daños celulares y tisular permanentes, particularmente en el cerebro, el sistema nervioso periférico, los nervios que van de la médula espinal al resto del cuerpo, el hígado, el vaso y la médula ósea. ¿Qué son los lípidos en sí? Dice, los lípidos son moléculas orgánicas que están compuestas principalmente por carbonos
e hidrógenos, y que tienen como características principal el ser insolubles en agua, pero solubles con otros compuestos orgánicos como las enzimas y el cloroformo. Aquí te dejo 5 ejemplos de lípidos, que son manteca, aceite de olivo, cera de abeja y aguacate. Carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos de azúcar, son uno de los principales grupos de macronutrientes presentes en los alimentos. Son una fuente importante de energía para el organismo y se encuentran en amplia variedad de alimentos como cereales, pan, arroz, pasta, frutas, verduras, legumbres y productos lácteos. Químicamente, los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno. Se clasifican en categorías principales según la estructura química. Los siguientes son las azúcares simples monosacáridos. Son moléculas pequeñas como la glucosa, fructosa, galactosa. Estos azúcares se encuentran en alimentos como la fruta, la miel y algunos productos lácteos. Azúcares dobles. Están conformados por una unidad de 2 moléculas monosacáridos. Por ejemplo, comunes incluye la sacarosa, el azúcar de mesa, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa. Los carbohidratos complejos o polisacáridos son cadenas más largas de moléculas monosacáridos. Por ejemplo, el almidón presente en los alimentos como el cereal, el legumbre. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas fundamentalmente para el funcionamiento y estructura de los seres vivos. Están compuestas por cadenas lineales de aminoácidos unidos mediante enlaces petrícicos, y los aminoácidos son moléculas orgánicas que se contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos azufre. Existen 20 aminoácidos diferentes, se pueden combinarse en distintas consecuencias para formar una amplia variedad de proteínas. Cada proteína tiene una consecuencia específica aminoácido y esta secuencia determina su forma tridimensional y por ende su función. Las proteínas desempeñan numerosas funciones en el organismo, algunas de las cuales incluyen la estructura, la enzima y el transporte, las defensas, la contracción muscular y la regulación hormonal. Buenas, mi nombre es Alice Soriano y hoy día les voy a hablar sobre los ácidos nucleicos y las enzimas. En esta imagen de aquí podemos ver los dos ácidos nucleicos más importantes, que son el ADN y el ARN. Podemos ver que su composición y su estructura es muy diferente. El ADN está compuesto por un doble hélice o un doble cadena, mientras el ARN está en un solo cadena. Los dos tienen su composición diferente, aunque de igual tienen la adenina, guanina y citosina. El ADN tiene timina y el ARN tiene guanina. Hay 3 diferentes tipos de ARN. El primero es ARN mensajero, el segundo ARN de transferencia y el tercero ARN ribosómico. Aquí se observa los tipos de ARN. El ARN mensajero, su función es transmitir la información a la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia es el que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y por último, el ARN ribosómico es el que ayuda a leer el ARN mensajero para catalizar la síntesis de proteínas. El ADN es el que ya contiene toda la información genética codificada que sirve para el desarrollo y funcionamiento de un ser vivo o un virus. Otras principales funciones o capacidades, que es la replicación, mutación, codificación y control del metabolismo. En la replicación significa que ya tiene una capacidad de poder replicar toda su información a otras células hijas. En la codificación se codifica proteínas adecuadas para las células gracias a la información recogida de los ADNs.
metabolismo celular, con ayuda del ARN, son capaces de controlar gracias a la síntesis de proteínas. La mutación es una capacidad del ADN que por esta razón nosotros somos capaces de evolucionar, de mejorar, de adaptarnos genéticamente, y además es la razón por la diversidad genética que todos los seres vivos tienen. Ahora les explicaré sobre las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteína que tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas dentro de un tejido vivo. Entre las más importantes son las enzimas digestivas. Cada enzima digestiva tiene la capacidad de solo poder actuar contra un tipo de alimento. Por ejemplo, está la tiolina, que solo puede actuar sobre el almidón. Aquí podemos observar enzimas muy importantes para la digestión, que son la tialina, amilasa, pepsina, lipasa y lactasa. Cada uno actúa sobre diferentes alimentos, como la tiolina solamente actúa sobre los almidones, la amilasa sobre los almidones y los azúcares, la pepsina contra las proteínas, lipasa contra las grasas y lactasa contra la lactosa de la leche. Y ahí es como podemos ver por qué las enzimas son importantes en los seres vivos, ya que sin ellos las reacciones químicas no se darán como deberían. Y en este ejemplo, si las enzimas no actuaran sobre los alimentos, quedaríamos con los alimentos parcialmente digeridos. Muchas gracias por su atención.